Saludarles en nuestra última sesión, esta última sesión de este módulo uno, Filosofía de la Ciencia y Complejidad e Inteligencia Artificial, en nuestro postdoctorado de Inteligencia Artificial en la investigación científica con enfoque en pensamiento complejo. Sean bienvenidos. Hemos estado haciendo un viaje de las sesiones anteriores en relación a los constructos que plantea el doctor Edgar Morán, que plantea von Bertalanffy cuando habla de la teoría de los sistemas, teorías del caos, de von Neumann y todas estas personalidades que sentaron las bases para que nos atreviésemos a mirar desde otros ángulos eh, la vida. Esa es la parte de la complejidad. Vimos también que la filosofía nos obliga a volver a analizar, a volver a la mirada hacia atrás para pues ver soluciones, qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos que tener en cuenta estructuras como lo que es las afecciones sociales, las afecciones mentales, sociales y demás. Claro que sí, un triple abrazo fraterno hasta el bello país del Ecuador. Doctor Alex, bienvenido, es un gusto siempre saludarle. Y bueno, recordemos que hemos estado haciendo análisis donde tenemos elementos de riesgo como son los deterioros cognitivos. Entonces, hago un paréntesis, la inteligencia artificial número uno llegó para quedarse. Dos, la inteligencia artificial solamente nos abona en ganar tiempo, pero la velocidad de aprendizaje que tenemos nosotros con la inteligencia artificial es inversamente proporcional a la capacidad de dimensionar los alcances que está teniendo. Por eso es importante, número uno, ver todo desde otro ángulo, como la complejidad, y dos, volver a plantearnos preguntas, puntuales y sucintas para buscar problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Tenemos problemas de tipo social, en donde la gente se está distanciando. Si ustedes se acuerdan cuando la pandemia fue un caos, cuando las autoridades sanitarias dijeron, adelante ya pueden regresar todo el mundo a sus actividades normales, vamos a llamar así, y la gente tenía miedo de saludar, tenía miedo de verte a la cara, tenía miedo de compartir el autobús contigo. Entonces ahí tenemos un aislamiento social que se dio en ese momento y que no hemos aprendido y hoy lo tenemos. El otro inconveniente que tenemos con la inteligencia artificial, si no la sabemos modular, pues va a ser los desplazamientos cognitivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hemos hablado que los varones a partir de los 25 años, la corteza prefrontal, que es la estructura que está aquí arriba de los ojos, que gobierna el discernimiento, que gobierna los juicios, que gobierna las funciones ejecutivas, madura en los varones a los 25 años y en las damas a los 21 años de edad. Bueno, los jóvenes menores a 21 años de edad le están delegando todo a la máquina, todo a la inteligencia artificial. Esto genera un deterioro y una obstrucción en estructuras cerebrales que tiene que ver con el juicio, con la orientación, con la memoria. Entonces el área de Wernicke, que es una de las áreas que tiene que ver con la memoria, se está haciendo más chica. Entonces, ese es el punto que tenemos que considerar. Entonces, hay que implementar dentro de nuestras actividades académicas de docentes herramientas que permitan que el individuo Ay, papá. no tenga un atrofiamiento del aprendizaje profundo y que mantenga lo que vienen siendo las habilidades básicas. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer, es desarrollar el juicio de delegación, saber cuándo usar la inteligencia artificial y cuándo detenernos. Entonces, por eso es importante el que manejemos la filosofía para cuestionar y la complejidad para ver elementos. Esos elementos no son nuevos, no los está diciendo el doctor Vara, simplemente es una propuesta de marcos internacionales de habilidades de la IA, la UNESCO con la OSD a través de PISA y la Comisión Europea se han unido para hacer una convergencia de una agencia humana. Entonces, la UNESCO está abordando el enfoque humanista y ético, la OSD está
impulsando el pensamiento analítico y alfabetización tecnológica, y lo que viene siendo la Comisión Europea, lo que es la ciudadanía digital, a través de qué, del control de datos y demás. Entonces, si nosotros aplicamos la complejidad a través de la serie de preguntas, vamos a poder potencializar las competencias estudiantiles en nuestros alumnos. ¿Y cuáles son esas competencias que habla la UNESCO? Cuatro, al menos, que es la ética de la inteligencia artificial, o sea, lo que es la responsabilidad de privacidad y equidad. Esto es, no solo es enseñarle a generar prompts, sino enseñar a los alumnos los rigores éticos y profesionales que tenemos que observar. Número dos, las técnicas y aplicaciones, o sea, comprensión de lo que se le llama la caja negra. O sea, la tecnología no tiene que ser una caja negra, sino que tiene que ser un reforzador. La tercera habilidad que se tiene que desarrollar es la mentalidad centrada en el humano, y es aquí donde entra la complejidad, a través de un desarrollo de actitud crítica y empatía. Y la cuarta habilidad es el diseño de sistemas a través de un pensamiento sistémico y soluciones. Por eso es que Colegios de Investigación y Docencia del Perú les trae hasta ustedes pues este postdoctorado con una propuesta de pensamiento diferente. ¿Por qué? Vamos a hablar de tres niveles, donde el nivel básico es el entender qué es la IA, luego viene la parte de la aplicación, pero estamos haciendo una aplicación no razonada, estamos haciendo una aplicación de la inteligencia artificial de manera artificial, de manera mecánica, sin comprenderla. Entonces aquí es donde entra usted, como postdoctor, como un generador de constructos y de estructuras cognitivas y emocionales, llevar de la mano al alumno a la creación, que sean capaces de diseñar y co-crear pues todos los elementos que van de la mano en este punto. Entonces, recuerden esas cuatro dimensiones que maneja el marco de la UNESCO, que permita al individuo lo que es el ALIFIT Framework, que es la interacción o el engaging, el crear, el creating, gestionar, el management y el diseñar. Son las cuatro estructuras que la UNESCO está poniendo. ¿Por qué? El marco de Comisión Europea, a través del DIGIT-COM 2.2, nos dice que hablando de interacción, recordemos y nunca, nunca se nos olvide que los chatbots no son humanos. Obedecen a comandos, obedecen a prompts. Que cuando hagamos creación de documentos, que es, por ejemplo, en México ya hay una ley, salió hace 15 días, bueno, no es una ley, perdón, es una propuesta ética para regular el uso de la inteligencia artificial, en donde si usted hace un libro con inteligencia artificial, usted no es el autor, porque usted solamente le indicó a ChatGPT, a Gemini o Copilot el hacer la compilación. Entonces usted no es, y hay que tener mucho cuidado con la creación de derechos de autor y la parte de la integridad. Cuando hablamos de la alfabetización de los datos, hay que identificar, aquí está la filosofía, sesgos, y hay que jerarquizar elementos. Es aquí donde entra la parte de la complejidad y en ese con un cúmulo ético mantener la seguridad como es la protección de datos biométricos. Entonces, eh, la propuesta de convergencia que hace el ASIA o el marco de alfabetización crítica en inteligencia artificial, pues lleva la parte de creativa, lo que vimos de codiseño y agencia, la parte crítico-analítica a través de la gestión de la verdad, ética y detectar sesgos, lo ético-social, que impondera lo que es la responsabilidad, privacidad y ciudadanía. Ciudadanía, ¿eh? La técnica operativa es entender cómo funciona y cómo manejan los prompts y los inputs. Y algo muy importante, la meta cognitiva, o sea, la autorregulación. ¿Estoy aprendiendo o estoy delegando? Entonces, para que nosotros podamos hacer uso de esto, requerimos ética y para la ética se desprende la filosofía y puedes usted utilizar una mnemotecnia que es el método RAFA, que nos permite trabajar con prompts. O sea, RAFA es de role, audiencia, formato y acción. O sea, el rol es quién soy yo, qué sé y qué es lo que quiero decir. La A es de la audiencia, o sea, a quién le voy a estar dando
mi capacitación, mi charla, ¿va a ser un niño? ¿Va a ser un adulto? ¿O qué formación tiene el adulto? El format o la F viene siendo de la directriz estructural para una disposición visual. Y la acción, task, es el cómo voy a hacer, cómo voy a implantar y cómo le voy a dar el seguimiento a través de esto. Entonces, hablar de filosofía de la ciencia y la complejidad, jóvenes, implica una estrategia de una auditoría algorítmica, lo que es la hipótesis, o sea, ¿qué creo que hará la inteligencia artificial? Pero si no tenemos bien definido la filosofía, no vamos a poder hacer nada. Luego viene la parte de la producción, o sea, la generación de múltiples salidas y prompts, prueba de estrés, en donde busquemos el fallo a través de preguntas, de trampas, elementos limítrofes y el análisis de los datos que nos arrojan, para que ya con esto podamos hacer un veredicto. Entonces, con esto, jóvenes ilustres, pues sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión, la última, de filosofía de la ciencia de la complejidad en inteligencia artificial. Entonces, recapitulando un poquito, el principio ético del conocimiento que habla Edgar Morin es en reconocer los riesgos de error e ilusión. Usted puede decir, doctor, yo soy una persona que estoy bien centrada, sé que quiero y demás, etcétera, etcétera. Entonces, usted sí, porque ya les decía, usted ya es una persona mayor de 25 años, ya tiene madurez, su corteza prefrontal ya está bien definida, etcétera, etcétera. Pero un niño, un adolescente de secundario de bachillerato, va a ilusionarse creyendo que él está creando algo nuevo. O sea, imagínate un chamaco de 18, 20 años, y no me malinterpreten, no estoy, no quiero denostar a nadie ni que se malinterprete, pero una persona menor de 20 años que diga, estoy creando un libro que va a acabar con la guerra. Espérame, aquí es donde entra la autoética. Aquí es donde entra alguien que le diga, no, chavo, no, espérame. Tú estás compilando información que está proponiendo elementos para acabar con la guerra. ¿Por qué? Porque para acabar con la guerra se requiere acción. Es como si tú me dices, un chamaco de 20 años, doctor, tengo una tesis de cómo acabar con la corrupción. Sí, sí, esa tesis la hiciste con ChatGPT, con Gemini, con Copilot, con todos los elementos que hay. No dudo que te estén dando buenas ideas, pero mientras tú no vincules la parte humana, esto jamás pasará de ser ilusión. Entonces, tenemos aquí dos sesgos de ilusión. El joven que cree ser el salvador del mundo porque encuentra elementos puntuales y el individuo aislado de la realidad y de la sociedad. Por esto es importante el promover la autoética. La autoética nos obliga y nos lleva siempre a recordar que estamos en un mundo de humanos con humanos. Y esta ética compleja se basa en la responsabilidad, la comprensión mutua y la lucha contra la fragmentación del saber. ¿Por qué? Porque ChatGPT, Gemini y toda la inteligencia artificial fragmentan, toman lo que consideran. Pero aquí, si usted es experto en un tema, usted va a dominar más abanico de conocimientos. Y con eso, cuando usted hace un trabajo, eh, revisa una responsabilidad. Entonces, el profesional, el científico, o sea, usted conoce un marco teórico en el mundo que usted se desenvuelve, sea el derecho, sea las matemáticas, sea el álgebra, lo que usted quiera. Pero usted lo conoce porque usted ha generado constructos, ha estudiado este punto. Un joven no. Esto hace un sesgo de aislamiento. Entonces le tocará a usted, si usted es docente de universidad, ser ese pegamento de la gente que hace 5 años
estaba en secundaria y hoy está en bachillerato, esa gente que tiene una estancia de post-COVID primaria, o sea, todos los chicos que estuvieron en primaria, secundaria, perdón, en el COVID, van a llegar usando inteligencia artificial a tus aulas. Y no la puedes evitar, llegó para quedarse. Lo que sí puedes apoyar es entendiendo, número uno, que lo que está creando el joven no debe tomarse como una realidad. O sea, tiene que tomarse como que, número uno, tus ideas no son tuyas, son una compilación que hizo una inteligencia artificial para ayudarte. Y dos, estás olvidando el factor humano. Entonces, hablar de una ética compleja se basa en la responsabilidad, la comprensión mutua y evitar fragmentar el saber. Y eso, la inteligencia artificial, eso es lo que te hace, fragmenta el saber. Entonces, el principio de incertidumbre que nos habla Edgar Morin es parte de la realidad. Y la inteligencia artificial no maneja también la incertidumbre, maneja algoritmos, maneja propuestas, maneja posibles casos, pero no es la realidad. Entonces, educación y el conocimiento del conocimiento es conocer lo que conozco, conocer lo que sé, qué tanto sé de un tema, para poder guiarlo, para aprenderlo. Por ejemplo, hay una doctora de Argentina, se me fue ahorita su nombre, que dice, si el alumno, si yo le voy a dar clases a un alumno y le voy a dar lo que puede encontrar en Internet, mi función no sirve para nada. Por eso es que usted tiene que situarse en una entidad de pegamento. O sea, es la experiencia de usted al conocer el conocimiento y al conocer la sociedad, le va a permitir prepararse al alumno ante riesgos sociales, culturales, cognitivos, académicos y demás. Porque les repito, el principal peligro que tiene un joven menor de 25 años hoy es una ceguera del conocimiento. Cree que sabe, pero realmente lo que sabe es, sabe hacer prompt, sabe dar comandos a la inteligencia artificial, pero no domina el tema. Yo quisiera verlos, por ejemplo, ahorita todo el mundo está ilusionado porque la inteligencia artificial es gratis y todo está chévere. Pero ¿qué va a pasar si las personalidades que manejan la inteligencia artificial decidieran cobrar? ¿Sabes qué va a pasar? Ya nadie va a querer inteligencia artificial. ¿Y qué va a pasar cuando te acostumbraste, secundaria, bachillerato, a que todo lo resolvías con inteligencia artificial? Te vas a sentir más frustrado de lo que ya se sienten los jóvenes y va a ser un caos. Entonces, hay que manejar, le digo, usted como docente va a hacer ese pegamento. Y si nos vamos a la connotación etimológica de religión, que es religar, le toca a usted ser ese sacerdote, y lo digo con todo respeto y con toda humildad, que religue al hombre, al alumno, al estudiante, no solo con la ciencia, sino con la sociedad. Porque les repito, los jóvenes hoy están aislados de la sociedad y pueden manejar prompts muy bien, y eso está chévere, perfectísimo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿y en qué momento vamos a ayudar a llevar al niño, al joven, a que se enfrente a la sociedad? ¿Qué es lo que va a pasar? Menos matrimonios, más divorcios, menos relación. Hoy, aquí en México, hay una nueva, fíjense bien, una nueva propuesta de ley. Hágame usted el favor. Hay una nueva ley que están proponiendo en México, en donde tú no le puedes hablar a una mujer nada sin su consentimiento, porque entonces ya te puede denunciar. Imagínese usted, entonces, si con la inteligencia artificial ya estamos aislados, hagamos el favor, ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente ya no va a querer, van a ir así, tiene el autobús, la gente ya no voltea a ver a nadie, ya están eh,
ensimismados en sus iPhone y demás, ya no quieren voltear a ver a nadie por lo mismo. Entonces le toca a usted tomar la bandera de la antropoética, no es la poiesis que hablaba Maturana. Entonces la ética no solo es moral, o sea, no solo es que usted dé sus clases bien, con ética, con amor, con respeto, no. Lo que se necesita es que, aparte de que usted dé sus clases con amor y con respeto, es guiar al joven a entender, no lo sabes todo, o sea, no sabes todo, simplemente lo que estás haciendo es tomando un prompt que te da toda la información. Pero ¿en qué momento lo llevamos a entender que su realidad él es el titiritero, no es el ejecutor? Y dos, lo que está haciendo no es suyo. Y tres, ¿cómo lo prepara usted a la sociedad? Esa religación nos va a llevar a la reconexión del individuo, sociedad y individuo-especie. Esto es la parte de la complejidad y la incertidumbre que propone Moral cuando dice que una ética asume la incertidumbre. La ética, no el prompt, no la inteligencia artificial, no la ciencia, o sea, ese es el punto. La ética acepta que no todo está escrito y no permite, no acepta la simplificación mecanicista del conocimiento. Esto es algo como, citarles un mal ejemplo. Una persona roba comida para darle de comer a su familia. Ante la ley, robar es robar. Punto. O sea, ahí no hay principio de incertidumbre, ahí es. Pero si nosotros manejamos la complejidad y la incertidumbre para la aplicación de criterios, no de la ley, ¿eh? La ley es cuadrada, la ley es lo que es como 2 más 2 son 4, no se puede mover, pero sí podemos entender la acción del hombre que roba. Entonces, cuando aplicamos los principios complejos, cuando etiquetamos al hombre como ese creador, lo estamos dotando y obligando a una responsabilidad, que es asumir las responsabilidades de su yo soy, de su aquí, de su ahora y su papel en el mundo. Y esto, jóvenes ilustres, se le llama ciudadanía terrestre. ¿Por qué? Porque vamos a fomentar la solidaridad, vamos a tener la conciencia de la tierra patria, o sea, lo que llama Edgar Morin una identidad terrenal, y vamos a reconocer la interdependencia en la y de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de esta relación de lo que viene siendo individuo, sociedad y especie, vamos a mantener una defensa de la democracia, o sea, lo que es la diversidad. Vamos a comprender que cada ser humano es el portador de la sobrevivencia del hombre. Si nosotros no queremos extinguirnos como especie, pregúntese usted. Y aquí vamos a entrar a la parte de los algoritmos. El ADN no miente, el ADN está estructurado con una serie de elementos que se pueden hacer una simbiosis como es la cadena del ADN y cualquier prompt, sin ningún problema. El ADN, al igual que el prompt, se basa en algoritmos. Y entonces, si ve que tú tienes 20 hijos, el algoritmo va a decir, este paisano, me conviene que el ADN se mantenga porque es el que va a perpetuar la especie. Pero si tenemos por otro lado otra persona que jamás ha tenido hijos, pues el ADN va a decir, pues este compa no va a mantener la especie. Entonces es lo mismo que pasa con los algoritmos. Es lo mismo
que manejan los PROM. Entonces, si usted se preguntara, voltee usted a ver a sus compañeros de bancada de la universidad, a sus alumnos, y pregúntele, oye, si aquí fuera el último, uno de nosotros fuera el último hombre de la Tierra que se encargaría de perpetuar la especie, ¿quién sería? Y todo el mundo va a decir yo. Entonces la pregunta es, ¿tú? ¿Por qué tú? Una respuesta basándonos en inteligencia artificial o en cuestiones biomoleculares diría el ADN o los algoritmos. Es el que va a hablar. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender esta estructura, vamos a poder ver la importancia de relación individuo, sociedad y especie. Y entonces voy a voltear a ver a mi prójimo y voy a ponerme en una postura de entender que él es el portador de esa cadena significante que va a mantener viva a la sociedad. Entonces, en ese tenor, yo lo voy a dotar de que va a ser el portador de la democracia. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensarlo de esa manera, pues vamos a recordar que todos tenemos en la espalda la responsabilidad de perpetuar la especie. Entonces, la ética moliniana no busca verdades, o sea, no busca verdades, solo un conocimiento que no sea compasivo, que sea responsable, pero que sea capaz de comprender y gestionar la incertidumbre. Entonces, mire usted, el principio de ética de Moriniana que nos habla de estructuras es, tenemos un conocimiento, sí, pertinente, y este, ¿de dónde emana? De una evolución cognitiva, que la experiencia de vida nos lleva a inteligencia general. Entonces, esto es una parte importante y nos lleva al conocimiento de las informaciones. Y entonces se hiperdimensiona en varios niveles. O sea, no elabora conocimientos, sino se centra en la contextualización. Entonces nos lleva de lo abstracto a lo complejo, sin ningún problema. Entonces, el principio de ética del conocimiento es fragmentar el saber para comprenderlo y entender que esta parte pues tiene mucho que ver con estructuras variables de riesgo, de error y de ilusión. Entonces, esta ética nos habla de reglas fijas que no deben de ser las fijas, sino que tienen que integrar la responsabilidad del investigador. Esto es, le digo, en cuanto usted le pregunte a la inteligencia artificial cuánto es 2 más 2, todos los chavos van a empezar a sacar este, lo que viene siendo su chat GPT y le van a preguntar. Usted no lo puede evitar, pero sí puede orientarlo, decir, a ver, ¿qué harías tú con la inteligencia artificial para conseguir este prompt? O sea, por ejemplo, crea un prompt para resolver un problema. Entonces yo con esto voy a evaluar la criticidad, que mi alumno tenga la capacidad de ser crítico y poder entender este punto. Entonces, usted como investigador ya no se debe de basar en la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es que el alumno te entregue una tesis, ¿no? Aquí es, entregas la tesis, entregas este, la trayectoria de desarrollo, o sea, en tu marco teórico, yo quiero que tú me declares qué prompt generaste para tu tesis. No vas a poder detectar si hay plagio o no, porque la inteligencia artificial ha evolucionado tanto, que ya tú no puedes saber si hay plagio o no. Es más, ya la inteligencia artificial te está identificando inclusive cosas que tú no has citado, ya te la está manejando como que es plagio y son tus propias palabras. O sea, ya hay muchos casos de revistas científicas que te están rechazando textos porque dicen, es que hay plagio, ¿no? Y tú sabes que no hubo plagio,
pero así te lo está marcando. Entonces, por eso es importante enarbolar antes del uso o la condena de la inteligencia artificial es la ética. Esa es la base principal. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, eh, involucrar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, lo que viene siendo la transdisciplinariedad, una forma de pensamiento sistémico. O sea, el científico, o sea, usted debe de superar la hiperespecialización. Usted hace una licenciatura, digamos, en Derecho y se especializa, hace una maestría en Derecho Penal, Derecho Agrario, lo que sea. Pero vea usted cómo sigue usted sobre la línea del derecho, pero ahí está fragmentando el saber. O sea, cuando sales de bachillerato, en donde estudias la parte eh, humana, social o las ciencias exactas, te están obligando a tomar un sesgo, donde te están obligando a renunciar a la otra parte. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tomarlo, por eso, en este postdoctorado, estamos atentos a las necesidades sociales y buscamos que si usted deja de fragmentar el conocimiento y lo maneja de un sistema hologramático, va a tener mayor penetración de conocimiento, de razonamiento y de actuación. Entonces, de esta manera, vamos a poder entender un problema físico o biológico tiene implicaciones sociales, éticas y culturales. Entonces, asumir la antropoyética, o sea, antros, acuérdense que es hombre, poiesis viene siendo la generación, como la eritropoiesis. El investigador tiene que integrarse a sí mismo y tiene que entender que usted es parte de una realidad conocida. Esto en español, para aquellas personas que me pueden decir, doctor, espérenme que me está confundiendo, es, usted va a hacer una investigación, ¿por qué? Porque identificó un problema y está proponiendo una solución, o porque identificó un problema y quiere que la gente voltee a ver ese problema y que entre todos busquemos una solución. O usted quiere escribir un texto científico con la idea de vanagloriarse y demostrar que usted sabe. Entonces, cuando usted hace un texto regido en el ego, donde usted pueda demostrar que usted sabe todo, entonces ahí tenemos un peligro, porque estamos haciendo una investigación sesgada. Hemos roto ese bucle sujeto-objeto y solamente está el sujeto, o sea, el autor. Entonces tenemos que retomar la condición humana y la sostenibilidad planetaria. Y esto es enfrentar la incertidumbre del conocimiento. O sea, no hay conocimiento sin error. Acuérdense que hablábamos de la parte de la emergencia. Entonces, el científico debe aplicar una ética del conocimiento. Ética. O sea, ¿por qué voy a escribir un texto de tal tema? Porque quiero dar a conocer un problema. Venga, adelante. Pero entonces tienes que hacerlo sin sesgos. Tienes que hacerlo de una manera neutral, de una manera profesional. O sea, por ejemplo, otro sesgo que se da en las escrituras científicas es si usted, por ejemplo, es un fan de Gabriel García Márquez, usted va a querer citar a García Márquez a cada rato y en cada oportunidad. Y no es así. Tiene usted que abrir su mente en esa ética del conocimiento y existir que hay algo más allá de García Márquez. Por ejemplo, en México, hablar de el psicoanálisis, para México el psicoanálisis no es ciencia, no es científico. Entonces, hay muchos autores que hablan de neurociencias y evitan mencionar a Freud, padre del psicoanálisis. Y aquí la pregunta es, a ver, espérame tantito, si bien el psicoanálisis no está dotado de un sentido científico, eso no exime que tú desdeñes a los artículos, los libros de Sigmund Freud. Recordemos que Sigmund Freud era médico y era neurólogo. Entonces, si a ti no te late el psicoanálisis por lo que tú quieres, gustes y mandes, está bien, no toques psicoanálisis, pero no por ello tienes que hacer menos a Sigmund Freud. Espero estarme dando a entender.
O sea, todo el mundo critica al psicoanálisis, pero los primeros 99 psicoanalistas eran médicos. Si hablamos de Jacques Lacan tenía un doctorado en psiquiatría. Entonces, si tú no estás de acuerdo con el psicoanálisis, perfecto. Pero si tú estás hablando de neurociencias, perdóname, pero es un crimen que tú estés renunciando a citar a Freud o a Jacques Lacan o a Carl Gustav Jung, que eran psiquiatras. Esa es la parte de que se le llama ceguera del conocimiento. Entonces, hay que aplicar principios dialógicos, o sea, asociar conceptos antagonistas, o sea, orden y desorden. Recuerde usted que siempre hay un caos y luego viene un orden. Ejemplo, equipo de fútbol, el capitán del equipo es expulsado y hay un caos. Entre los jugadores hay miedo, hay incertidumbre, pero surge un líder. Y si el líder sabe comandar a los demás jugadores van a seguir al líder. Entonces, con esto estamos aplicando el principio dialógico. Luego viene el principio de recursividad, que cada conocimiento genera nuevos descubrimientos. ¿Esto cómo lo podemos ejemplificar? Imagínense que usted está trabajando en un paper científico. Usted dice que el agua de coco es saludable para las lombrices, por ejemplo. Pero cuando usted está armando el marco teórico, el marco legal, usted ve artículos que hablan que el agua de coco también es buena para las cardiopatías. Entonces, usted ahí encontró un nuevo descubrimiento derivado de una investigación y tiene una disyuntiva. ¿Sigues con el estudio de las lombrices o quieres tomar el principio de la cardiopatía? Entonces, ahí tienes un principio de recursividad. ¿Y qué haces con estos puntos? Entonces, esto nos obliga a un diálogo intersubjetivo. ¿Por qué? Porque para que tú contestes la pregunta que te hice, tienes que plantearte qué problemática impera en mi locación. Si hablamos de que impera la parte de las cardiopatías, entonces, pues con la pena me voy a la parte de las cardiopatías y dejo el objetivo principal de las lombrices, ¿sí? Pero si me quiero ir a la parte de las lombrices, bueno, entonces puede que yo ya no esté siendo objetivo. Entonces, el científico tiene que fomentar la interacción con pares y con la sociedad para enriquecer una perspectiva, o sea, los puntos de vista, esos metapuntos. Entonces, hay algo que habla Edgar Morin que se llama diezmo epistemológico, que dice una parte del esfuerzo intelectual requiere la reflexión crítica sobre el valor. Y esto, jóvenes, es la filosofía de la complejidad en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a dar una reflexión intelectual, no la va a dar, te va a dar el conocimiento, o sea, el 10%. Pero ¿de qué sirve ese 10% si tú no eres capaz de hacer algo con eso? Entonces la inteligencia artificial te va a decir, ahí está lo que me pediste que armara, me pediste que propusiera, ahí está. Ahora es como si tú me dices, yo pongo en inteligencia artificial cómo aplicar una inyección intramuscular. Me va a decir la inteligencia artificial cómo aforar, cómo agarrar la jeringa, cómo hacer la asepsia y la antisepsia, sí, pero no la va a aplicar. Quien la aplica es el que puede hacer daño. Por eso necesitamos ética en este punto. Entonces, lo que se busca en el Colegio de Investigación y Docencia del Perú es ese enfrentamiento fraterno entre varios científicos para que se pueda expandir el conocimiento y que nos lleve de manera consciente e inconsciente a una reflexión crítica sobre un conocimiento, lo que es una conciencia humanista. O sea, sabemos que el trabajo impacta en esa trinidad individuo, sociedad, especie.
Entonces, el principio de ciencia de conciencia que hablaba Edgar Morin en el 84 reviste un paradigma holístico. La ciencia reconoce raíces culturales, sí. También reconoce que hay limitaciones éticas, sí. Y también hay ambivalencia de sus efectos. ¿Y cuál es esa ambivalencia? El nombre. El hombre le va a poner su apellido a lo que considere. Y entonces el hombre puede decir, esto es bueno porque lo digo yo, esto es malo porque lo digo yo. Entonces hay que reintroducir al sujeto y su conciencia a la observación. Esto es, en el aula el alumno te presenta un trabajo que hizo con inteligencia artificial. Está bien, tienes el diezmo, pero ahora llévalo a la reflexión. Oye, con esto, ¿qué podrías hacer? Con esto que tú acabas de armar, no de hacer, de armar, y cómo lo puedes aplicar en la sociedad. Eso es la reintroducción eh, del sujeto a la sociedad. Por eso es que yo les pedí que en su trabajo final hagan un ensayo de cómo te vas a servir de la filosofía y la ciencia de la complejidad para imprimir tu materia, para impartir tu materia. O sea, ese es el cómo vas a reintroducir al sujeto. Entonces, lo que yo busco es, con este trabajo, es reintroducirlos a ustedes en la sociedad. ¿Desarrollando qué? Observación, basándote en una epistemología de la complejidad. Y para esto, quitar el determinismo, quitar la irresponsabilidad del a mí no me importa, o no, no es de mi familia, o esto no es mi problema, porque eso es lo peor que podemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, superar la ciencia clásica, esa ciencia que nos habla de tú eres abogado y de ahí no sales y sigues siendo abogado. No, no, a ver, no podemos seguir siendo clásicos. Tenemos que ir más allá de un cambio de una ciencia nova. Entonces, tomar la conciencia de la complejidad a través de consideración del contexto, la interrelación de fenómenos y la parte de la incertidumbre. Entonces, requiere ética, jóvenes. Ética es la palabra clave. Ética y responsabilidad. Un conocimiento ayuda, abona, pero en malas manos hace daño. Es como la gente dice, es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. No, espérame. No, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar el hombre que aplique la inteligencia artificial para quitarte el trabajo. Eso es diferente. Y eso nos debe obligar a una autoconciencia del científico. O sea, el, la ciencia tiene que deberse una reflexión, o sea, sobre sí misma. Eso es el conocimiento del conocimiento. Si usted cree que porque maneja leyes ya sabe todo, no, porque habría que hablar de leyes ambientales, que no todos lo manejan, habría que hablar de leyes laborales, leyes de seguridad e higiene, o sea, hablar de leyes es todo un mundo. Entonces, cuando usted se eh, titula de licenciado en Derecho, usted tiene una viada que nos dice que tiene usted una referencia del derecho. No que lo domina, ¿eh? Porque para dominarlo estaríamos hablando de una maestría que te especializas en y un doctorado que eres doctor en, pero ahí es donde tenemos que manejar la autoconciencia del científico. Entonces, la complejidad y la vida nos obliga, les decía yo desde la primera sesión, el hombre tiene que manejar antropología, sociología, psicología, finanzas, y sociología. Entonces, sociología, antropología, filosofía, psicología y finanzas para poder hablar de un saber humano y ético como lo que maneja Edgar Morin en sus 7 saberes necesarios para la educación. Entonces, aplicando el principio de ciencia con conciencia, hay que trascender la visión reduccionista, reconociendo que hay algo más allá
de lo que se maneja y que todo lo que hagamos, digamos y pensemos tiene implicaciones éticas y tiene que ver con la parte humana, la parte social. Entonces, el científico no tiene que ser técnico, tiene que ser un humano que reflexione y cuando reflexione, integre la autoconciencia en la práctica. Entonces, ¿cómo puede un investigador aplicar este conocimiento? Número uno, aplicar la perspectiva de su complejidad como interdisciplinaridad, lo que ya hemos hablado, es superar la parcelación del conocimiento trabajando entre fronteras disciplinarias. Entonces aquí Edgar Morin lo que busca es una antropos, cosmología, la dialéctica entre las ciencias del hombre y la naturaleza, con un pensamiento sistémico, entendiendo que todo genera causas y efectos, y que el investigador debe de ver una relación entre el todo y las partes, sin olvidar, desde ese eje hologramático, que el investigador le va a poner nombre y apellido de lo que ve en relación a lo que sabe, no de lo que es. Entonces, la contextualización es analizar el objeto de estudio no de forma aislada, sino de un contexto histórico, cultural y ecológico. Por ejemplo, vuelvo a los casos, por ejemplo, cuando Bleuler, allá en el siglo XVIII, empieza a sentar las bases de la esquizofrenia y de la locura, todo el mundo dice es que Bleuler era una persona impositiva. Eso es lo que tú estás viendo, pero no te pones a ver en que vivía en una sociedad de machismo, donde las mujeres no tenían opiniones, o sea, vean ustedes cómo hay muchas situaciones que se nos olvida. Entonces, no puedes entender a tu alumno si no conoces su historia personal de vida, porque tú puedes decir, ay, tengo un alumno que no estudia, que no trabaja, y has puesto a investigar sobre su vida, no por chisme, sino porque esta persona a lo mejor tiene anemia, y si tiene anemia no tiene atención. Sus parámetros de atención que pueden ser sostenida, distribuida, enfocada, temporal, a corto, mediano, largo plazo, o su memoria laboral no está definida. ¿Por qué? Porque tiene anemia. Pero a usted le puede ser muy fácil, no me entregó la tesis, bye, lo repruebo. Por eso hay que entender la contextualización, o sea, entender el gran todo y sus partes, incluir el error. El error es parte y es algo esperable. Tenemos que esperar equivocarnos. Por eso les decía, cuando usted escribe un texto científico, ¿por qué lo escribe? ¿Está preparado a que los demás miembros de la sociedad lo despedacen? Hablo de una sociedad académica. Y usted me puede decir, oiga, doctor, es que eso no, yo sé lo que hago. Solamente recuerde usted cuando Nikola Tesla hablaba de la cuestión energética, cuando Michel Chacot hablaba de la hipnosis y que después llegó Mesmer y se determinó en ese entonces el magnetismo animal, no se regodearon y lo vilipendiaron, no lo insultaron, no lo humillaron y hoy, gracias a Jacobo Greenberg Silverman y unos tantos otros científicos, se ha descubierto que sí existe el magnetismo animal, o sea, no estaban inventando, pero en ese entonces fueron crucificados. Entonces, la pregunta aquí es, ¿está usted listo, preparado para ser crucificado? Para que usted presente su trabajo ante una jauría de científicos que no todos van con la mentalidad abierta de ver y aprender lo que usted está proponiendo. Van con la mentalidad de despedazarte, de evidenciarte que estás mal. ¿Por qué? Porque hay quienes se creen dueños absolutos de la verdad. Entonces, debemos entender que el error es esperable y gracias al error es como se avanza. Luis Pasteur, cuando dejó ahí un objeto
eh, que se llenó de lama, descubrió la pasteurización, descubrió que se podía crear la penicilina a través de esas pequeñas moléculas de moho y de lama, y de ahí se desarrolló todo un proceso, pero fue algo fortuito. La mayoría de inventos han sido por accidentes. Todo el mundo sabe la historia de Sir Isaac Newton, cuando él crea la parte de la teoría de la gravedad, y todo el mundo pregúntales, ¿y qué estaba haciendo Isaac Newton? O sea, ¿cómo fue que le cayó la manzana? Es que estaba bajo un árbol. ¿Y qué estaba haciendo? La gente no sabe lo que estaba haciendo. Resulta que había una pandemia, la peste negra, y Sir Isaac Newton estaba aburrido como ostra, estaba aburrido, no podía salir, estaba todo el mundo ahí encerrado en sus casas, no podían moverse, no podían hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues se puso a tomar la sombra en un árbol y le cayó la manzana. Y fue un accidente, fue un evento fortuito. Entonces vean ustedes cómo a través de la parte de los errores y de los accidentes, la ciencia cambia. Entonces, abracen lo incierto. O sea, asuman ustedes que la realidad es caótica y contradictoria. La gente quiere conocer la verdad, pero no saben qué hacer con ella. E imagínense usted que te dijeran, doctor, yo quiero conocer mi futuro, quiero que me lleve con un chamán, con un adivino y que me diga cuál es mi futuro. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? Porque un chamán no te va a decir solo lo bonito, te va a decir todo. ¿Cuándo te vas a morir? ¿Cuándo se va a morir tu papá, tu mamá, tus hijos? Y no a todos les gusta, no todos estamos preparados. Todo el mundo queremos escuchar lo que nos conviene. Entonces hay que abrazar lo incierto, aceptando que no todo es agradable, que no todo es grato, y hay que reflexionar sobre el impacto. A ver, lo que me vas a decir, ¿me va a afectar? ¿Es útil o es chisme? Y esto, Edgar Morin le llama ecología de la acción. O sea, todo lo que viene siendo la acción-reacción tiene un impacto en el hombre. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para que en tu paper, donde tú descubras que en el bello país del Perú la corrupción se da por este motivo, estás preparado a que te acosen políticos, periodistas, gente que les estás pisando el callo? ¿O estás preparado para que en dado momento, este, inclusive te pueden llegar a desaparecer los políticos? O sea, ese es el punto, ¿estás preparado para eso? Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces ven ustedes que escribir un paper no es nada más escribir y llevarme aplausos y ganar un premio, una beca y que me paguen más en el CONACYT. No, es toda la serie de consecuencias que tiene. Y esto nos va a permitir recuperar el control humano. Y esto es lo que yo quiero que ustedes le vendan a sus alumnos. El investigador no debe ser un mero computador de datos, sino un ser humano que sienta y aplique, porque si no caeremos en lo que es una ceguera técnica. La condición humana se pierde y los valores éticos se mueren. Y entonces aquí tenemos un problema serio de supuesta objetividad pura. O sea, creemos que somos objetivos, pero no somos más que la manipulación de nuestro ego aplicado. Entonces, hay que tener una reflexividad sobre nosotros mismos. Es entender que tenemos que ser capaces de analizar nuestros propios prejuicios, ideologías. O sea, si yo voy a estudiar, por ejemplo, el machismo en México, pero yo soy un macho, si yo soy un golpeador de mujeres, imagínate, esto me puede llevar a un conflicto de ideas. Entonces, tenemos que fomentar un debate neutral, justo, dentro de la ciencia. Y eso es algo muy positivo que tiene el Colegio de Investigación y Docencia del Perú, que junta varios profesionales de distintas ramas y cada quien desde un pensamiento lateral aplica la complejidad y podemos dar una opinión de un mismo tema. Y esa es la ventaja
que enriquece, de tal manera que al finalizar cada sesión nos vamos con un excelente salario moral, cognitivo, bien devengado. Entonces, la reflexividad del investigador es no solo pensar en nuestra propia investigación, es pensar en el bien que vamos a ocasionar cuando no termine la investigación, sino cuando se aplique la investigación. De nada sirve que yo le entregue a una editorial, mira, aquí está el texto para el libro, para el artículo, si no sigo tocando puertas para que alguien lo aplique. Entonces, se aplica ciencia con ciencia. Se aplica ciencia con conciencia cuando se genera una idea, pero no pensada en el ego del investigador, sino de una problemática real y se propone y se da seguimiento hasta la parte ejecutoria. Entonces, hay que tener cuidado a la crisis del paradigma positivista. El paradigma positivista cuestiona una parte histórica y epistemológica eh, que nos hace llevar a perder la neutralidad objetiva y se buscan leyes donde no están. Esto ya lo manejó Heisenberg cuando hablaba del positivismo como una forma diferente de ver y de escuchar el mundo. Entonces, el positivismo no es nada más decir, todo va a estar bien, échale ganas. No, el positivismo nos debe de obligar, nos debe alertar a ir más allá de elementos que rayan en contra de los valores humanos y la subjetividad de la investigación. Entonces, ¿cuáles son esas crisis del positivismo que podemos tener? Bueno, podemos tener, pues, número uno, las limitaciones científicas. O sea, tenemos una limitación científica donde la lógica se pierde, nos encerramos en callejones sin salida, en problemas complejos, y esto nos lleva a pensar que el hombre es un espejismo y todo lo que hacemos es un espejismo. ¿Sí? Entonces, otro elemento a considerar es la crítica al positivismo jurídico. Se cuestiona la idea de la plenitud del ordenamiento cuando hay ausencia de lagunas y hay aplicación mecánica del derecho. O sea, no es el hombre el que hace valer la ley, sino la ley per se. Pero si le metemos la parte humana, si le metemos la parte de valores y de principios, entonces vamos a entender que las reglas no solo son frías, sino que pueden ser contraproducentes. Entonces, no olvidemos las ciencias sociales. Hay un gran número de rechazo a las ciencias sociales cuando la gente dice, es que yo soy abogado, sí, pero ¿y qué pasó con la parte social? Es que yo soy médico, sí, pero te has contaminado y has perdido la parte fría. Es que yo soy biólogo, sí, ¿qué pasa con el hombre? Entonces, cuando ustedes hagan un estudio, un paper científico, tienen que retomar la intención. ¿Cuál es? Ayudar al hombre. O sea, ayudar al hombre. O sea, así de sencillo. Ese es el punto. Hay que aplicar nuevas perspectivas. O sea, tomar enfoques post-positivistas, interpretativos, críticos, y entender que puede emerger un post-positivismo cuando hablamos del sesgo del observador, que ya hemos estado comentando, esas limitaciones estructurales. O sea, ¿cuáles son esas limitaciones estructurales? Usted va a hacer una investigación, por ejemplo, y hace una citación de segundo orden. Esto es, usted ve o va a una conferencia y donde alguien habla, es que Cantor dijo que la esquizofrenia era befrénica y demás, y usted en su texto cita a Cantor directamente, no cita al ponente de la conferencia. Entonces ahí usted está teniendo
un sesgo de observación y esta tiene una limitación estructural. Entonces, cuando hablamos de una crisis del paradigma positivista, hay que entender las principales hipótesis de ese paradigma, que puede ser ontológica, epistemológica y metodológica. Ontológica, cuando hablamos que nos olvidamos que hay un mundo real y tangible. Y este mundo está activado por hombres, por personas, por pájaros, por el sol, por la luna. Si nos olvidamos de eso, no vamos a poder hacer una estructura libre de un paradigma positivista. Después, si hablamos a la parte epistemológica, el investigador tiene que salir de la línea de los demás. O sea, aquí no se trata de que yo haga lo que ya todo el mundo estudió. Por ejemplo, estuvo en la pandemia del COVID, todo el mundo hablaba del COVID. Salió la palabra mágica de resiliencia, todo el mundo hablaba de resiliencia. Sí, pero estamos perdiendo de vista un gran campo que no se ha visto. Entonces, en este punto, el investigador, cuando es independiente de los investigados, cuando no hay sesgos, no está influenciado en los resultados. Cuando hablamos de una hipótesis metodológica, hay controles estrictos sobre el contexto y esto nos va a derivar a un enfoque cuantitativo. Y los puntos claves de la crisis de... Adelante, doctor Díaz, lo escucho con gusto. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Bueno, doctor. es mi primera clase del programa No se preocupe. y la verdad, reflexiones bien interesantes sobre la ética moriana, ¿no? Sí. Este, pero justo a partir de las reflexiones justamente que venía haciendo, entonces, ¿en qué medida investigaciones que puedan hacerse de forma individual, este, cómo hacer una investigación individual sin que se cometa de alguna forma se contrapongan contra esos principios, ¿no? Ya. Ya, eso por un lado. Por otro lado, si mi investigación de alguna forma no debe quedar solamente en este caso en la presentación, el estudio, sino debe buscar la aplicación, este, cómo, claro, cómo no caer justamente en esta contradicción de que, bueno, creer justamente que el conocimiento que he formulado es una verdad y bueno, y tiene que ser aplicada, ¿no? Sí, Entonces, claro. o necesariamente las investigaciones tienen que ser multidisciplinarias. No. Bueno, mi recomendación, ¿eh? No soy experto y le hago un paréntesis. En el chat, si está usted en el chat de WhatsApp del colegio, ahí se están poniendo los videos de las sesiones anteriores para que usted no se pierda nada y pueda repasar las veces que guste. Y estoy en el chat. Si tiene usted una duda, con todo gusto nos contacta y será un placer saludarle y apoyarle. Dos, contesto su pregunta. ¿Qué se puede hacer? No olvidando que eres un humano. No olvides que eres un humano y que tienes el poder cognitivo de ver más allá de aquella persona que no ve. Es como un ejemplo que yo siempre pongo, cualquiera es divulgador de ciencia, pero no cualquiera es un investigador de ciencia. Hoy en TikTok y en Facebook, cualquier chavo se pone a hablar, chavo, te hablo de menos de 25 años, se pone a hablarte de depresión o narcisismo, por decirte algo, ¿no? Son las áreas que yo manejo. Entonces, esta gente los jóvenes ven un TikTok de 2 minutos y creen que ya saben y generan un sesgo de realidad. Entonces, usted como investigador tiene que tener desarrollado el músculo de ver más allá de lo evidente, de entender que hay más allá de. Entonces,
Contestando su pregunta es, vuélvase humano. Cada cosa que usted estudie e investigue, piense, ¿cómo puedo ayudar a mi sociedad? Y ayudar a mi sociedad no solo es dar ideas, sino cómo puedo ayudar a mi sociedad. Esto es, ok, aquí está mi producto, aquí está el texto, pero después en tu texto tienes que proponer cómo eh, hacerlo realidad. Me explico, o sea, imagínate por decir algo, un caso hipotético de que dijeras, se está disparando el sarampión, por ejemplo, en México, después de muchos años estamos volviendo otra vez a tener sarampión. Vamos a poner que usted en su investigación dice, vale, ¿qué pasaría si en un globo espolvoreamos un químico que tenga la vacuna del sarampión? Ahí estás dando ideas. O sea, no te estás limitando a determinar, sí, otra vez tenemos sarampión. A ver, señores, el mundo está harto de señalistas. Todo el mundo dice que está mal. Todo el mundo dice debería, debería. ¿Se han dado cuenta, hablando de fútbol, ahorita que viene el mundial, cómo la gente de repente se vuelve experta en fútbol sin jamás haber jugado un partido, sin jamás haber dirigido un equipo de fútbol? Y se ponen, deberían de meter a Juanito de defensa. Este es mejor centro medio. A ver, ¿cuántas veces tú has jugado fútbol? Nunca. ¿Cuántas veces tú has dirigido un equipo de fútbol? Nunca. Entonces, cállate. Pero tú, doctor Cerruche, usted sí es científico. Usted sí tiene la expertise de que ha jugado fútbol y que ha dirigido equipos. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer? Abrir su panorama. Si usted es licenciado en Derecho, y con eso contesto su tercera pregunta, si usted es licenciado en Derecho, váyase al punto de que, a ver, sí, desde mi cantera esta es la línea, pero ¿qué opinaría un sociólogo? ¿Qué opinaría un filósofo? O sea, no se trata, doctor, de que tú tengas todas las respuestas. Se trata de que tú tengas, exactamente, doctora Ponce, lo mismo pasa con la política, todo el mundo se vuelve experto. Entonces se trata, doctor, que tengas un equipo colegiado de expertos en distintas áreas y eso es lo que te está ofreciendo el Colegio de Investigación y Docencia del Perú, que tú puedas este, preguntarle a un filósofo, a un psicólogo, a un economista su opinión y con eso te nutras en tu paper. De tal manera que con eso, doctor, vas a hacer un paper totalmente transdisciplinar. Espero haber contestado su pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor. Me quedó bastante claro. Gracias. Y de todas maneras, si tiene una duda, me manda un mensaje al WhatsApp y será un placer saludarle y apoyarlo. No lo sé todo, doctor, pero me gusta andar de metiche y de chismoso. Entonces, pero sí, lo que quiero que vean es, tenemos que tener la mente abierta y no olvidar que somos humanos, buscando soluciones para humanos. ¿Y por qué yo y no el de junto? Porque yo sí he jugado fútbol, yo sí he dirigido, o sea, yo soy científico, yo tengo más de 15 años dedicándome a investigar y a hacer libros y a hacer artículos. Entonces, yo sí puedo considerarme sin perder el sesgo por ego de que sí puedo ver más allá de los demás. Fíjate, mi único punto es ese, ¿eh? El hecho de que yo tenga más de 11 participaciones en libros, más de 30 artículos, no más experto. Simplemente me hace una persona que ha aprendido a ver más allá de lo común. Y con esa apertura es donde yo te puedo decir, oiga, doctor Díaz, necesito que me des tu opinión, tú como abogado, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿cómo es esto en Perú? Me explico. Y juntos es un ganar-ganar. Para esto sirve el Colegio de Investigaciones Ciencias del Perú. Doy clases en otras universidades, tengo alumnos de Angola, de Brasil, y créanme que es riquísimo el nutrirte de qué buenas prácticas, hablando de docencia, están haciendo en Angola, por ejemplo. Yo estoy aprendiendo mucho de África y de Angola, hablando de educación y hablando de la filosofía. ¿Y qué crees? El derecho no es igual en cualquier parte del mundo, pero la filosofía sí. Por eso es que este es un postdoctorado
de filosofía aplicada a la inteligencia artificial. Entonces, fíjate, cualquier ciencia que tú me digas, por ejemplo, la sociología es la misma en el mundo, la filosofía es la misma en el mundo, la única que no es la misma en el mundo viene siendo el derecho. Entonces, ¿qué tengo que ver? Abrir mi panorama e identificar, número uno, solo te pido una cosa, doctor, que identifiques que hay algo más allá de tu área. Solo eso te pido. No te estoy pidiendo nada más. Solo que te identifiques que hay algo más allá de tu área y que te atrevas a buscarlo. Eso es lo que te pido. Pero que no se te olvide buscarlo como humano, que busca ayudar a humanos, porque sabes hacerlo y puedes hacerlo. Entonces, esto es la ontología de la complejidad. ¿Qué es la ontología? Solamente es un enfoque filosófico que recupera la realidad, pero esa realidad, señores, señoritas, no es fija, se mueve, se mueve, así de sencillo, y está compuesto por múltiples elementos. ¿Cuáles son esos múltiples elementos? La ciencia, el hombre, y estos actúan entre sí. Y la forma como actúan es de acuerdo a las necesidades, van a tomar sus jerarquías. Es como, imagínense que usted que está en una bodega y hay una fuga de gas. Bueno, ahí los neumocitos, que son las células especializadas del pulmón, van a ser los primeros en brincar. Y luego vienen los hepatocitos, que a través del hígado van a metabolizar. Y luego vienen los nefrocitos para ayudar a eliminar todas las impurezas. Entonces vean ustedes cómo las células van a adoptar la jerarquía de acuerdo a la necesidad. No actuaron primero los nefrocitos, no actuaron primero el cardiocito. El primero que brincó, ¿cuál fue? El neumocito. Entonces, de igual forma, todos los elementos estructurales de la ciencia, de las ciencias, van a actuar de acuerdo a las necesidades. Si usted va a tomar un caso, vamos a hablar que usted va a hacer un paper sobre injusticia social. Pues primero tienes que irte de la sociología. Para tu marco teórico tienes que irte de la sociología. Y después de la sociología, la filosofía para entender, para que cierres con lo que es lo tuyo, que es el derecho. Entonces, esa jerarquía va a empezar a tomar elementos que se van a autoorganizar. Pero cuando se autoorganizan, esto no va a ser fijo. Así como el nefrocito se situó en cierto momento a cargo del changarro del cuerpo humano, va a haber el momento que diga, ¿sabes qué? Quítate y entra el cardiocito. Hay que latir más rápido para mover las impurezas del cuerpo. Entonces vean ustedes cómo todo se va moviendo. Y esto nos obliga a tomar una visión sistémica. El cuerpo humano no está compuesto por unidades aisladas, no. De la misma forma, el hombre no se mueve entre las ciencias sociales nada más, se mueve entre las matemáticas, se mueve entre la física, se mueve entre la química, pero si nosotros olvidamos eso, tenemos solamente la décima parte del hombre en conocimiento. Y cuando entendemos todo esto, debemos de entender que hay una emergencia. Surge un nuevo sistema, surge un nuevo complemento que puede ser un falso positivo porque te puede decir, fíjate bien, en ese momento el neumocito tomó el control ante la intoxicación, pero no quiere decir que esté surgiendo un nuevo producto. Surgió un líder, o sea, hubo una emergencia de un nuevo líder, pero realmente lo que está pasando es alguien está tomando la batuta. Y esto, acuérdense, no es lineal, no es lineal. Esto es que se va a manejar a través de elementos causales y efectores. Entonces, el principio del pensamiento complejo es la dialogicidad, orden y desorden. Dirían en unos lugares, ordo ad caos. Lo que parece ser un caos no lo es tanto, obedece a una serie de acomodamientos
que por necesidad del servicio se tiene que dar. Y esto nos lleva a la recursividad y la auto-eco-organización. Entonces, para que usted pueda manejar todo esto, recuerde usted la importancia de el enfoque transdisciplinario. O sea, no estoy diciendo que tú te metas a estudiar a una licenciatura en leyes, ahora una licenciatura en física. No, a ver. Yo lo único que te estoy pidiendo, te estoy invitando es que abras tu mente a recordar que hay más ciencias. O sea, eso es lo único que te estoy pidiendo. Y que te juntes con un experto de cada ciencia para que a través de un enfoque transdisciplinario puedas lograr una realidad, no una verdad, ¿eh? Porque la verdad es un constructo subjetivo, una realidad. Entonces, esta perspectiva ontológica va a trabajar desde una estructura compleja que se va a permitir que se relacione y que se intercambie entre ellos. Entonces, ¿cómo funciona una ontología de la conciencia? Aquí estamos hablando de la ciencia con conciencia, como hablaba Edgar Morin, en donde se maneja la fenomenología, y aquí podemos hablar de Husserl, el gran Husserl, eh, podríamos hablar de Martin Heidegger, el gran Martin Heidegger, que fuera alumno de Husserl precisamente. Podríamos hablar de von Neumann, por ejemplo, las lógicas matemáticas, la neuropsicoontología, la epistemología, todas ellas, observen ustedes, derivan de la filosofía, se nutren de la filosofía. Por eso es PhD, un postdoctorado en filosofía. Esa es parte de lo que queremos manejar nosotros. Entonces, ¿cuáles son las cualidades? Este material también, doctor Díaz, está en el WhatsApp. Las presentaciones ya se subieron. Si no las tiene, pídalas, y si no, con todo gusto me dice y yo se las mando. Ya las subimos. Están 4 de las sesiones y ya están arriba. Entonces, no se trata de leer todo esto, porque para leer, pues entonces, ¿para qué quieres al maestro, no? Simplemente quiero que vean ustedes las cualidades de un ontólogo de la conciencia. Entonces, yo quiero que ustedes, como postdoctores, sean ontólogos de la conciencia. Fíjense bien, ¿eh? Estoy pidiendo que vaya más allá de la creación de textos y de documentos, y que se atreva a ser un ontólogo de la conciencia. Y le pongo aquí en la tabla de junto, que le digo, no la voy a leer por cuestiones de tiempo, pero quiero que vean las conductas no deseadas, y ahí te vas a dar cuenta cómo muchos colegas doctores están en una generación de otro tipo de conductas que no van casadas, concatenadas con la ontología de la conciencia. Entonces, la epistemología de Edgar Morin busca simplemente, deja de pensar en simplezas, porque las simplezas son para ti. O sea, tú estás haciendo la reducción porque tú lo quieres entender. Pero yo te pregunto, ¿y eso que tú quieres entender va a ayudar al mundo? No, porque quieres fragmentarlo para que tú lo puedas entender mejor, de tal manera que solo estás entendiendo una parte de ese gran todo. Entonces, si tú no entiendes el gran todo, ¿de qué te sirve? ¿Qué ayuda vas a poder dar a la humanidad si no entiendes el todo? ¿Por qué? Porque te dedicaste solamente a, a fragmentar para poder entender. Entonces, interconexión o el rizo complejidad, todo está relacionado. Nada es fortuito. El hecho de que tú digas las cosas están aquí solitas, no obedece a la causalidad, ¿eh? Es como, por ejemplo, hablábamos del caso del compa que se roba un pollo porque su familia tiene hambre. A ver, primera, vamos a la ley dice que robar es malo y por lo tanto a la cárcel. Estoy de acuerdo, ese es el derecho. Pero si voy a la psicología, esta persona pondera que a lo mejor tuvo una historia triste de vida, donde tuvo muchas carencias, y hoy él es padre de familia y no quiere que sus hijos sufran lo que él sufrió. Ahí es una justificación psicológica. Si nos vamos a la parte filosófica, puede decir el ladrón, le estoy robando al dueño de la pollería porque él tiene mucho dinero, no le va a afectar, y en cambio mi familia va a poder comer. Ahí tiene su constructo filosófico, del mismo caso, ¿eh? Entonces, dense cuenta cómo todo está relacionado y todo se comunica en ese principio dialógico.
O sea, ese es el punto. Todo se comunica, todo interactúa. Entonces, esa es la recursividad organizacional, porque hay causa-efecto, pero no es una causa, no es un efecto, es una cascada de causas-efecto. Y hay un nuevo emergente, hay un nuevo elemento que surge y que te ocasiona otra nueva causa, y este obedece al principio hologramático. Tú estás viendo como abogado al que robó, pero no estás viendo todos los elementos que van de la mano o alrededor del que robó. ¿Esto te va a dejar dudas? Sí, ese es el principio de incertidumbre. El conocimiento no se acaba, siempre hay nuevo conocimiento. Pero la pregunta es, ¿estás preparado tú para saber qué hacer con este conocimiento? ¿Qué va a pasar con el abogado cuando se dé cuenta que desde el constructo psicológico, este trabajador, esta persona, tuvo una infancia muy difícil donde estuvo comiendo en la calle, viviendo en la calle, viviendo en limosnas y pasó hambre y hoy que tiene familia, este, no quiere que su familia vuelva que sufra lo que sufrió? Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa incertidumbre de que tú sabes que como abogado hay que aplicar la ley, ¿sí? Pero ve, ya te dejó una duda, ya te dejó una carga moral. No estás renunciando a ser abogado, estás aplicando la ley, pero ya tienes un remordimiento de conciencia si eres humano. Entonces, esa es parte de la realidad. Es como decirte, tú como abogado tienes el derecho de renunciar a un cliente si te miente o si ha hecho cosas bueno, al menos si yo fuera abogado, yo no defendería a un asesino o a un violador, por ejemplo. Respeto, habrá quien diga así, pero entonces date cuenta cómo esa es la realidad. El hombre es hombre y el hombre se mueve a través de factores como es la historia personal de vida, que a veces no tomamos en cuenta, como un alumno que digas, es que ¿por qué no quieres estudiar? Y tú me digas, es que es un flojo. ¿Qué tal si se están separando sus papás? Y el alumno está en una encrucijada donde tiene que tomar partido a fuerzas, no porque él quiera, sino porque papá o mamá se la pasan chantajeándolo sobre, ¿te vas con papá o te vas conmigo? Y este chamaco a esa edad no tiene la madurez para hacerle frente a una decisión tan difícil. No tiene las bases para un manejo epistemológico de su realidad. Entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona eso, chicos? Entonces, las diferencias de paradigmas de la simplicidad contra el reduccionismo es que en lugar de dividir para estudiar, conecten y contextúen. Cuando René Descartes dijo Cogito ergo sum, donde decía hay que separar para entender, a alguien se le olvidó traducir y decir, ya lo entendiste, ahora ármalo y vuelve a entender el todo. Y ese es parte del principio que hablaba de constructivismo, que hablaba de Derrida. Jacques Derrida decía, vamos a empezar a hablar del todo hacia la menor pieza. El paradigma de la simplicidad contra la especialización extrema es cuando tú tienes una especialización, te aíslas y pierdes la vista de ver el gran todo. Es como decía Bruce Lee en una de las películas, dice, si yo apunto con un dedo la luna, tú estás viendo mi dedo, no estás viendo la luna, y te estás perdiendo de todo el glorioso mundo que son las nubes, las estrellas, la noche. Yo te pregunto, ¿tú qué estás viendo? ¿El dedo o la luna? No me contestes. Pero cuando nos especializamos, nos bloqueamos. Entonces, por eso hay que buscar la transdisciplinariedad, uniendo distintos saberes. Pero te digo, no es que tú te sepas todo, ¿no? A ver, nunca acabaríamos. Simplemente, solo te pido que aceptes que hay más ciencias que la tuya no es la única, que la no plus ultra, no. Quiero que veas que hay más allá de. Y dos, que tengas un equipo de, de expertos para que te apoyen y te nutran en este punto.
Entonces, con esto, jóvenes, es la idea que ustedes modifiquen su forma de pensar, que entiendan que todo lo que tú ves solo es la punta del iceberg, que si realmente quieres hacer una buena investigación científica, que bajes a ver todo el iceberg y comprendas el contexto. Y cuando veas el contexto, entiende que viene emergiendo de otra parte. Esa es la complejidad. Entonces, la epistemología del saber reforma la manera de cómo podemos comprender la realidad. Y acuérdense, la realidad, que no es igual que la verdad, es un sistema lineal, es un fenómeno enredado, es incierto, es multidisciplinar. O sea, tendríamos que hablar, y esa es parte del objetivo de este postdoctorado, desde las teorías de sistemas de von Bertalanffy, las hipótesis, la hipótesis Gaia de James Lovelock, por ejemplo, eh, que él habla, la hipótesis Gaia habla de que para que el mundo esté sano tiene que haber el ambiente, o sea, el ecosistema, la parte moral, la parte social, para que esto exista. Y de ahí podríamos brincarnos a hablar de Eric Fromm con su libro de la desobediencia, que también reta el sistema, no solo político, sino ambiental en ese ecosistema. Y le recomiendo también de Eric Fromm, La patología de la realidad. Entonces, hay que hackear la selección natural. ¿Por qué? Porque la selección natural ya cambió. La manera como sobrevivíamos antes ya no. Hoy las personas llegan a los 70 años, antes no. Antes eran los 35. Entonces, hay que deshacer lo que sabíamos y desproyectar. Porque acuérdate de una cosa, la especie no puede cambiar, pero el individuo sí. Entonces, la epistemología del pensamiento complejo en un postdoctorado es fundamental para superar la fragmentación del conocimiento científico transdisciplinar. Entonces, simplemente, ¿qué es? Abordar diferentes formas de ver, diferentes maneras de entender el aquí, el ahora. O sea, esa es la idea. Entonces, es simplemente que ustedes transformen su realidad multidisciplinar a través de una crítica y una ética que busque ¿qué? Resolver problemas complejos actuales. Entonces, hay que reformar el pensamiento, hay que superar el reduccionismo, la separación del conocimiento. Hay que pugnar y luchar por un pensamiento de alto nivel, una investigación de alto nivel y una capacitación para una óptica profunda. Pero ¿cómo tenemos esa capacitación de una óptica profunda? A través de escribir artículos científicos. Ahí estás haciendo tuya la metodología. Ahí estás haciendo una serie de procesos continuos que pueden parecer mecánicos y ya nada más le vas a agregar al hombre. Y eso te va a ayudar a crear investigaciones innovadoras y pertinentes. Gestionen la incertidumbre. Siempre va a haber algo nuevo. Sí. Siempre va a haber algo que no contemplaste. Sí. No está mal. Lo malo es que creas que no va a pasar. Entonces, es como si vas caminando. Por ejemplo, si ustedes tienen la ventaja de manejar un vehículo, dense cuenta como todo mundo cuando va a un cruce, siempre va con la mentalidad que va a pasar. Jamás pasa por la mente que puede venir un carro en sentido contrario. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando llegas a un cruce? Hacer alto total, voltear a ambos lados y seguir. Ah, no, la gente lo que hace es simplemente baja tantito la velocidad y se avienta a cruzar, porque nunca piensan en la incertidumbre. Nunca piensan, o sea, que el mundo no gira en torno a ellos, gira con ellos. Entonces tenemos que tener ética y la praxis, esa autoética, esa capacidad de entender, no lo sé todo, pero sé que esto lo puedo abordar desde una parte sociológica. ¿Qué hago? O busco libros de sociología o busco
sociólogos que me asesoren, pero hay que ser, ¿cómo se llama? Conscientes y atrevernos a pensar desde la parte de la autoética. Entonces, siempre entendamos ese diálogo de saberes. Les decía, no tienes que saberlo tú todo, no, no lo tienes que saber. Simplemente entiende que hay más ciencias que la tuya no es la panacea. Entonces, con eso tú vas a poder este, apoyarte con los expertos. No porque tú no seas experto, no me malinterpreten. No estoy diciendo que ustedes no sean expertos. Ustedes son expertos investigadores, sí, pero no eres experto sociólogo, por ejemplo. Entonces, de eso se trata. Entonces, un postdoctorado en esta área forma investigadores capaces de enfrentar la complejidad del mundo real. No solo describiendo fenómenos, sino comprendiendo sus interrelaciones, o sea, sostenidas y transdisciplinarias. Entonces, recordemos que la transdisciplina obedece a tres elementos: la naturaleza compleja, la complejidad como tal y la multidimensionalidad. Y todos imperan al hombre, que es pensamiento, ciencias y transdisciplina. Entonces, la filosofía nos habla de elementos puntuales como el problema principal que tenemos, que es el problema del conocimiento. Creemos que sabemos, y ese es el peor sesgo que tenemos. Creemos que todos sabemos. Y creemos que porque yo estudié neurociencias, sé todo de neurociencias. Y no, no es así. No es así. O sea, hay una epistemología que nos obliga a reflexionar. Y esa reflexión es lo que valía la ciencia. Y esto se sustenta en una teoría del conocimiento general. Y esta serie de elementos nos lleva de la mano desde la base de la ciencia a entender la epistemología, como es el Versagen, el Claren, los protocolos científicos contraclínicos, métodos, técnicas y conocimientos. Entonces tenemos que pasar todo este árbol, toda esta serie de circunferencias para poder crear un conocimiento. Primero lo creas y la practicidad de esa creación te lleva ya a la adquisición del conocimiento. Para aquellos que tengan dudas sobre qué es el Claren, es explicar, y el Vertehesen es el comprender. Estos son postulados que hablaba Martin Heidegger cuando estaba proponiendo su fenomenología husserliana a través de su Dasein, que es la esencia del hombre. Entonces, esos elementos distinguen las ciencias naturales de las ciencias sociales. Entonces, el Claren busca leyes universales y causas externas, y el Verstegen se centra en la interpretación de los resultados. O sea, el Claren ve de aquí hacia afuera, y el Verstegen ve la afección del yo como resultante a la interacción de todos los demás elementos. Entonces nosotros no vemos eso. Siempre decimos, el que está mal es el de enfrente, pero no vemos el contexto que rodea al de enfrente. O sea, el Vergesen. Ese es el punto. Entonces, en la inteligencia artificial juega un papel como actor cognitivo, porque imita el pensamiento humano, ¿sí? Toma decisiones, ¿sí? Aprende nuevos datos, sí, pero este, el razonamiento no es profundo, no es capaz de percibir, no es capaz de subjetivizar. Entonces, los puntos clave de la inteligencia artificial como actor cognitivo es, si bien el cerebro, ya lo vimos, las neuronas y la inteligencia artificial cognitiva combinan algoritmos, aprenden de datos, se adaptan a nuevas formas de información y van perfeccionando sus resoluciones de problemas principalmente. Entonces tenemos una definición de reforzamiento de contexto, porque mantiene el flujo de conversación, pero
el cerebro humano sí tiene contexto. El pensamiento superior se basa en la recopilación, ponderación y análisis. El hombre sí lo puede hacer. La inteligencia artificial recopila, sí, analiza, sí, pero no siempre pondera. Al menos la que existe ahorita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una cognición distribuida, se basa en esa teoría, pero los procesos mentales no son al individuo, sino que se reparten entre humanos y herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial solo actúa con el aquí y el ahora. Y usted, como poseedor del cerebro, puede entender el aquí y el ahora con el humano, con la inteligencia artificial, con la herramienta tecnológica. Y esto hace una sinergia cognitiva, porque cuando la inteligencia artificial aporta un potencial computacional, el hombre da el contexto y la empatía, y la inteligencia artificial todavía no puede desarrollar empatía. Todavía no. Aumenta capacidades, sí, porque la inteligencia cognitiva mejora la memoria, las funciones ejecutivas, el procesamiento, inclusive puede apoyar en la neurorehabilitación. Pero los equipos humanos con la inteligencia artificial pueden lograr una mejor gestión del trabajo en conjunto. Entonces pregúntese, ¿usted está delegando a la inteligencia artificial todo su trabajo? O sea, ¿se está sirviendo o está siendo esclavo? Y aquí podríamos irnos al gran Gottfried Hegel, que hablaba de la dialéctica de amo y esclavo. Nosotros pensamos que somos libres, pero en el fondo somos esclavos. Pero tenemos una ventaja del albedrío. Ese albedrío es que usted puede escoger a quién quiere, de quién quiere ser esclavo. Entonces usted puede ser esclavo de la familia, del estudio, o puede ser esclavo de la inteligencia artificial. Y hoy ya hay gente adicta a la inteligencia artificial, gente que ya no puede y no le interesa entablar pláticas con el humano. Y esto estamos cayendo en lo que se llama delegación cognitiva. ¿Por qué? Ya no hay un razonamiento, ya no hay un análisis profundo. Entonces tenemos que se está impactando la forma de pensamiento humano y el trabajo. Entonces, los roles complejos sí se pueden automatizar, sí, pueden ayudar, sí, pero están dejando de lado la parte humana. Entonces, hablar de revolución de roles, la inteligencia artificial te quita tiempo, sí, pero le hemos enseñado a los alumnos qué hacer con ese tiempo muerto. Entonces, estamos perdiendo capacidad cognitiva, estamos perdiendo la conciencia y la parte de la emoción. Y acuérdense, la inteligencia artificial carece de empatía real, carece de comprensión ética profunda. Ambos trabajamos en base a patrones y datos, pero no en sentimientos. Y les decía, el riesgo de dependencia. Hay correlaciones negativas entre el uso frecuente de la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. O sea, porque estamos delegando el pensamiento al sistema. Ya no pensamos. Entonces, esto reta el metaconocimiento, porque no estamos evaluando las propias capacidades. Entonces, la inteligencia artificial hoy tiene una figura como nuevo actor cognitivo. Presenta un cambio de paradigma en un IA first, donde la clave va a ser la colaboración productiva sin perder la autonomía intelectual humana. Entonces, recuerden esa triada de ciencia, conciencia y ética planetaria. O sea, la ciencia es diversa, la conciencia soy un ser humano que me sirvo de otros elementos para entender y aprender, entendiendo hasta dónde puedo llegar y qué más puedo hacer. Y esto es lo que va a permitir la grandeza del hombre para que pueda vivir y seguir viviendo. Entonces,
La ciencia planetaria va de la mano con una ciencia que afronta la complejidad de lo real, permite que todo el mundo reflexione. Entonces, la UNESCO habla de la ciencia de la sostenibilidad, o sea, ese enfoque interdisciplinario para entender sistemas físicos, biológicos, sociales, y son fundamentales para crear una conciencia ecológica ante las crisis planetarias. Entonces hay que cambiar la mentalidad o una no ética, o sea, de neo, nuevo, ética. El hombre es parte del ecosistema, no es el dueño. Por eso les decía, tenemos que comprender que todo es parte de ese gran todo, que hay una responsabilidad individual y dejar de lado el antropocentrismo. Es retomar al hombre como una persona que siente, que piensa y que no somos únicos. Le digo, sitúate como que el de enfrente, el de junto, y tu papá, tu mamá, es el portador del ADN que va a mantener a la especie viva. Y esto es un buen vivir, es la causa común. Entonces, cuando usted haga sus investigaciones, hágalas siempre pensando en la causa común. ¿A quién vamos a ayudar? Vamos a buscar una justicia intergeneracional. Hay que buscar una solidaridad y entender el medio ambiente y cómo funciona. Entonces, ¿cómo se hace esto? Retomando el diálogo y la reflexión entre todas las ciencias, dejando de pensar que tu ciencia es la mejor que la mía, y eso nos va a llevar de la mano a una ciencia planetaria. Recuerde usted, la ciencia nos dice qué está pasando. La conciencia nos permite comprender nuestro rol en eso que está pasando. Y la ética nos guía sobre cómo tenemos que actuar para preservar la vida. Eso es lo que les quería contar el día de hoy, jóvenes ilustres. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, sugerencia. Estoy a sus órdenes. Doctor, no sé si podría un poco, darme algunos alcances sobre el trabajo que ha asignado. Sí, doctor, con gusto. Mire, tienen que hacer un ensayo de cómo te vas a servir de la filosofía y las ciencias de la complejidad eh, para impartir tu materia si es que eres docente. Si no eres docente, simplemente cómo te vas a servir de esas ciencias para mejorar tus investigaciones, tus escritos, tus papers, o sea, ¿sí? Entonces, tienen que hacer un trabajo de al menos 15 páginas más la carátula, letra Arial 12, interlineado seguido, continuo, de con APA 7 si es que vas a tener referencias. Si es reflexión tuya, no pasa nada. Entonces, esta grabación queda para ustedes por si quieren después repasarla y todo. Y de todas maneras, yo estoy, si tienen alguna duda, con todo gusto los apoyo. Muchas gracias, Doctor, doctor. ¿nos los va a dejar por escrito? Ya está por escrito, señorita. Ok. Ya lo tienen en el chat. Las En el- indicaciones así tal cual nos las está señalando para poder darle seguimiento. sí, se ha publicado 3 veces en el grupo de WhatsApp. Ahí está escrito. Ok. Y si no, con todo gusto me dicen y se los vuelvo a dar. Se ha puesto los artículos que he subido, se han puesto 3 veces, se han puesto 3 veces las directrices y se han subido también 2 veces todo el material de las sesiones que hemos tenido. Pero de todas maneras, si tienen alguna duda, por favor, me dicen y con todo gusto los apoyamos con mucho gusto, con un placer. Muchas gracias. A usted, doctora. Doctor Mirko, sí, ya, de hecho, doctora, aquí el doctor Mirko acaba de poner otra vez las indicaciones. Gracias, doctor. Puede copiarlo, doctor Díaz, si gusta, o de todas maneras está grabado. Muy bien, muchas gracias. Sí, Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor Mirko. ¿Alguna otra duda, chicos?
comentario, queja, sugerencia. ¿No? Ok, pues, en virtud de la hora que es y de la edad que tenéis, les agradezco, jóvenes. Ha sido para mí un placer estar con ustedes en estos 4 este, sesiones. Espero haber abonado algo positivo a su cambio de paradigma mental y que este postdoctorado les esté resultando altamente provechoso para cambiar formas de pensar y de hacer. Les agradezco a todos los que han estado participando, a los que han estado atentos, los que no han faltado. Gracias a todos por estar aquí. Les repito, sigo en el chat, aunque ya no les dé clases yo, sigo en el chat de WhatsApp. Ahí ustedes me pueden decir, doctor, tengo esta duda y con todo gusto será un placer poderlos apoyar, atender y demás. Entonces les digo, el material ya está arriba, se les va a habilitar la plataforma para que después hagan llegar su trabajo. Les voy a poner aquí mi correo para que aquí es donde les voy a pedir que me hagan llegar el trabajo, por favor. Tienen ustedes hasta el 17 de marzo para que me hagan llegar su trabajo. Si alguien por X motivo no lo puede terminar antes, me dice, me avisa para que se les da la prórroga. Entonces, 17 de marzo, aquí queda grabado, aquí está ya la grabación. Bueno, de hecho, en todas las sesiones lo hemos dicho. 15 de marzo, perdón, gracias, doctor Mirko. Sí, no leí bien. El 15 de marzo es la fecha tope para que ustedes hagan el favor de hacerme llegar a mi correo su trabajo final. Gracias, doctor Mirko. Gracias a todos por participar. Gracias, ahorita Liz. Gracias al Colegio de Investigación del Perú por invitarme una vez más a poder servir. Y bueno, quedo en pie al orden, pásenla bonito, tengan una excelente tarde-noche, cuídense mucho, los cocotazos políticos están fuertes, entonces aquí es donde tenemos que poner en práctica todo lo que hemos visto. Les agradezco su tiempo, pásenla bonito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Voltaire. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.